SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, luz verde al dinero europeo. Por fin llega a España. Así ha sido la luz verde. Sánchez recibía a von der Leyen y se anunciaba esto. Ahora tengo el placer de entregar este plan Next Generation, aprobado por la Comisión, para España. Y a partir de ahí, un calendario que tiene primera entrega de fondos en el mes de julio, que van a rondar los 9.000 millones, 8.900 para comenzar, y que después van a seguir goteando dinero. A finales de diciembre será la segunda entrega y que se revisarán anualmente a partir de ese momento. Sánchez decía hoy, el dinero que llega a España, el cambio que puede implicar es literalmente histórico. Me atrevo a decir que hoy es un día histórico. Lo es para España, sin duda alguna, por lo que estamos presentando, por lo que representa en términos de recursos económicos, pero también es un día histórico para Europa. Porque los planes aprobados hoy, el de Portugal y el de España, por tanto, los dos planes de la península ibérica, de dos países hermanos como es España y Portugal, abren la puerta a una nueva forma de entender la Unión. El dinero tiene ya, primero, prioridades y segundo, destinos concretos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tras una luz verde que ahora únicamente está pendiente de la luz verde del Consejo, pero que echa a rodar ya y supone un desembolso de en torno a 9.000 millones de euros. Sí, la Comisión Europea ha dado hoy su bendición al plan de recuperación español, por lo que el camino para que los 140.000 millones de fondos europeos entre subvenciones y transferencias lleguen a España está ya prácticamente despejado. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha traído a Madrid la aprobación al plan español, que ha calificado de ambicioso y bien diseñado, y ha abierto así el plazo de 4 semanas que tiene ahora el Consejo para analizarlo y aprobarlo definitivamente. La Comisión Europea y el Gobierno confían en que eso ocurra al final de la primera quincena de julio, y eso permitiría que España recibiera el primer pago automático de los fondos europeos, casi 9.000 millones, a finales de ese mes de julio. A partir de ahí toca implantar lo acordado, inversiones, también las reformas, la laboral, la de pensiones, la fiscal y todas las demás, porque el resto de pagos semestrales están supeditados al cumplimiento de estas reformas que tienen cada una su propio calendario. El Gobierno confía en recibir otros 10.000 millones a finales de año, por lo tanto serían 19.000 en total en 2021. No son los 27.000 que figuraban en los presupuestos, pero asegura el Gobierno que la diferencia se conseguirá a través de subastas del Tesoro. Esta ahora mismo es la situación. Y el calendario a partir de aquí, como les estamos contando, julio, diciembre y revisiones condicionadas al cumplimiento de hitos a partir de 2022. Hay áreas de gasto marcadas ya. 40% del dinero va a ir a transformación verde, 30% a transformación digital, 10% a educación, 7% I+D. Estas son las 4 áreas centrales. Y hay también prioridades de gasto. El Ejecutivo dice recibirán el dinero primero, los proyectos que estén maduros primero. Y eso significa que movilidad, electrificación de redes, puntos de recarga, serán lo primero que reciba dinero. Después, programas de rehabilitación de vivienda, de regeneración urbana, de techos solares, comunidades de vecinos serán el segundo destino. Saneamiento, depuración de poblaciones de menos de 5.000 habitantes será el tercer destino y el plan de digitalización de pymes el cuarto. Por cierto, en quinto lugar, y maduro se considera también el 5G. Es tal el desembolso de dinero que hoy, fuera del Ejecutivo, la lectura era clara y contundente. Ana Botín, Santander, Pablo Isla, Inditex y Álvarez Pallete, Telefónica, los tres anuncian crecimientos muy superiores a los previstos por el Gobierno. El Ejecutivo prevé un 6% de crecimiento. Ana Botín decía, va a ser al menos el 9%, nos vamos a salir. Lo que es verdad es que los próximos trimestres
nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente, incluyendo España. Yo creo que España va a crecer más de lo que se dice, yo creo que desde luego más del 6-7, probablemente más del 8-9%. La cuestión es qué pasa el año que viene, ¿no? Pablo Isla. Creo que lo ha descrito Ana perfectamente, no tengo nada que añadir. Álvarez Payete, Telefónica. Yo simplemente decir que la comparación estadística, es decir, año contra año nos va a empezar a ayudar, porque el año pasado fueron trimestres malos, por lo tanto eso sí que va a hacer que la recuperación sea más rápida. Hay otro efecto importante que es el ahorro acumulado durante los meses de pandemia, que estos son casi 6 puntos porcentuales del PIB, es decir, que la gente gane la confianza para volver a consumir, a invertir y demás. Y luego está el tema que hablaremos seguro más adelante de los fondos europeos. Porque, Jordi, básicamente la idea es que el dinero vaya a proyectos que hagan de tracción, que tiren del resto de la economía. ¿Exactamente a dónde, exactamente cuánto? Pues básicamente lo que se quiere es potenciar aquellos proyectos que ya se han trabajado en los últimos meses y que están listos para empezar a ser financiados, a ponerse en marcha y por lo tanto empezar a tirar de la economía. Por eso se apuesta por proyectos que algunos ministerios han puesto en marcha relativos a la movilidad, también a la digitalización y al avance del 5G. Y hay que recordar que también hay muchos proyectos que son troncales y que tienen que ver con la transformación ecológica, la transformación energética. De hecho, la aprobación del Plan de Recuperación Español la ha recibido el presidente del Gobierno en la sede de Red Eléctrica, la sede que quiere simbolizar, ha dicho Pedro Sánchez, ese esfuerzo del Plan de Recuperación Español en la transformación energética y en la transformación verde. En cuanto al destino inmediato, pues básicamente serán a proyectos que se puedan implantar cuanto antes, porque hay que recordar que el objetivo es tirar de la recuperación y tirar del empleo. Se aspira a crear 800.000 puestos de trabajo con las inversiones previstas en este plan. Gracias, Jordi. Esta es la situación y a partir de aquí toda la fanfarria política que suele acompañar este anuncio. Hoy ha habido novedad. El presidente del Gobierno decía convocará a presidentes autonómicos, a alcaldes, para iniciar los criterios de reparto del dinero. Les anuncio que convocaré antes del verano una conferencia de presidentes y presidentas autonómicos para hablar sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia y tratarlo con ellos también. Ellos también son los protagonistas, como también los millares de alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Pero lo cierto es que hoy, con el anuncio justificado, hay justificadas críticas también a que este sea el enésimo anuncio de fondos. Porque Pedro Sánchez ha anunciado la llegada de estos fondos y el mismo plan el 31 de agosto de 2020. Una enorme oportunidad de transformar, de corregir y de convertir a nuestra sociedad en una sociedad mucho más resiliente desde el punto de vista social y económico. El mes de octubre de 2020. Vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo. Y el mes de abril de 2021. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española contempla el impulso más importante y que van a permitir 5 grandes objetivos que nos hemos marcado. Modernizar y en mayo de 2021. Nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se organiza en torno a 4 directrices que conocéis bien, pero que quiero volver a subrayar. En primer lugar, quinta presentación oficial, hoy la buena. Un país verde, en una España verde. En segundo lugar, la España digital. En tercer lugar, una España cohesionada. 5 presentaciones para un dinero que llegará finalmente a finales de julio. Investigador principal del Real Instituto Elcano, Enrique Feas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y qué puede disparar el crecimiento más de este 6,2% que está previendo el Banco de España? ¿Podemos irnos más lejos de eso? Bueno, fundamentalmente de lo que se trata, ya la propia economía está tirando de por sí misma, ¿no? Yo creo que los fondos van a ser sobre todo importantes para apuntalar el crecimiento y para garantizar pues una transformación económica en los próximos años, ¿no? Más que coyunturales, empiezan a ser cada vez más estructurales. La clave aquí y el debate en lo político es ¿funcionarán o no? ¿Son cuestiones de cantidad? ¿Es dinero suficiente o es cuestión de calidad? ¿Son necesarias reformas estructurales más allá del dinero?
Bueno, por lo pronto, lo que ha demostrado la aprobación de este plan, que está pendiente de la aprobación final por el Consejo, es que el plan estaba bien diseñado, pero tan importante como diseñar el qué, en qué se va a gastar, es cómo se va a gastar. Y el problema es que necesitamos gastarlo rápidamente y de forma eficiente. Y eso tiene mucha dificultad, sobre todo pues con las estructuras administrativas que tenemos, que no son excesivamente flexibles ni diligentes. Y luego, además, tienen que acompañar una serie de reformas que primero condicionan la entrega de fondos y segundo, sin las cuales pues podemos crecer en los próximos años, pero luego vamos a hipotecar cualquier posibilidad de crecimiento futuro. Hoy el presidente del Gobierno hablaba sobre salario mínimo interprofesional y decía Pedro Sánchez esto, se habla de reformas pendientes, decía esto. Yo vuelvo a reivindicar el que este gobierno ha sido el gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional durante los últimos años. Pero ahora mismo lo importante, lo relevante, es la creación de empleo, la consolidación del crecimiento económico. Por tanto, vamos a hablar con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, pero el principal objetivo... Parecía descartar esa subida de salario mínimo, decía, hay otras prioridades, ante una Ursula von der Leyen que escuchaba, replicaba y decía literalmente esto. Choosing just a mathematical approach, but to take the negotiating power that is necessary of those who really know what is necessary on the market. Que no se tomara un acercamiento excesivamente matemático, sino que se permitiera hacer a los agentes sociales, que se permitiera hacer a los que sabían de esta situación. ¿Qué reformas estructurales son necesarias ahora? ¿Qué ha de tocarse sí o sí o sí? Bueno, lo cierto es que las reformas estructurales que hay que hacer se saben desde hace mucho tiempo. Las han identificado los expertos y hasta las ha identificado el propio gobierno en su análisis 2050 con la ayuda de expertos. El mercado de trabajo para eliminar el problema de la temporalidad y de la precariedad, con una serie de simplificación administrativa y una serie de medidas de racionalización de las normas, y luego algunas medidas muy vinculadas a la sostenibilidad de las cuentas públicas, como la reforma de las pensiones y una reforma fiscal. Esas son las más urgentes, unidas pues una reforma educativa y a otra serie de elementos como una reforma de la administración. Eso es lo necesario. La cuestión es cuál es la profundidad y rapidez con la que se efectúa. Iba a decirle, factible que esto se haga y factible que esto se vaya haciendo en tiempo suficiente como para que los demás fondos condicionados acaben llegando. La ventaja es que estos fondos vienen condicionados a una serie de hitos y de metas que han de cumplirse, que están especificadas con mayor o menor grado de detalle en la documentación a la que hemos tenido acceso, además, de forma complementaria a través de los documentos de la Comisión. Sin los cuales no va a haber fondos, es decir, no existe la posibilidad real de esquivar estas reformas, sino que han de afrontarse, y de hecho lo mejor es que se afronten cuanto antes y se sea lo más ambicioso posible, no solo por el bien de España, sino también por la propia credibilidad del país como capaz de utilizar estos fondos conforme a las condiciones. Pues Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nada. Hora 25 de los Negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. Hoy, un sector que está abriendo liberalización porque el sector ferroviario ha comenzado ya. Llegó WeGo, compitiendo con Renfe, ha forzado la entrada de Ablo, el bajo coste de la compañía Renfe, y está por llegar Ilsa, la compañía del consorcio Air Nostrum y Trenitalia, que ha de abrir definitivamente el sector. Hoy se sienta a esta mesa el consejero delegado de Ilsa, Fabrizio Favara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por esta invitación y antes de todo disculpe en mi castellano porque es un poco italiano. Es mejor que mi italiano, seguro. Pero espero que se va a entender. Le agradezco que esté con nosotros. Llegan ustedes a una operación, un sector que se está abriendo a la competencia. Lo que hemos visto con esa llegada de competencia es bajada de precios. WeGo anunció 9 euros, Ablo está anunciando 7 euros. ¿Cuándo y cuánto llegan ustedes? Bueno, el tema yo no creo que es solo el precio, pero seguro que el precio tiene una importancia muy, muy grande. El tema es de cambiar completamente la lógica del sector y de moverse desde un tipo de sector que trabaja por un producto hasta a un sector que va a trabajar por un servicio para los clientes.
Claro que hay precios promocionales en estos días, hay el lanzamiento de Wigo, hay el lanzamiento de Hablo, y entonces vamos a ver cuál es el precio real después de estos primeros 2 meses, 1 mes de, nosotros lo vamos a llamar efecto champagne. Porque usted no cree que esos precios estén aquí para quedarse. Vamos a ver. Yo creo que seguro que la liberalización que ha hecho Adif y entonces la llegada en el mercado de ILSA, hay una subida muy importante de la oferta de frecuencia de surcos ferroviarios y hay una bajada de precios mucho más grande. Uh-huh. Así, no hay solo competición entre el ferrocarril, pero hay competición entre con el ferrocarril, con el avión y con la carretera. Uh-huh. Este es el desafío que tenemos. Ustedes tienen un rango de precios, un rango de entrada y sobre todo una fecha de puesta en marcha, porque ustedes estaban previstos para enero, pero hay retrasos con esto. Tenemos un retraso que está conectado con el tema de COVID, uh-huh. Porque nosotros tenemos una flota totalmente nueva de trenes, el tren más innovador que está en este momento en el mercado. Totalmente con tecnología nueva, con los últimos estándares tecnológicos que está seleccionado de la Comunidad Europea. Y entonces con la primera ola sobre todo, hemos tenido los plantas cerrados de construcciones y entonces tenemos un retraso de meses para empezar las operaciones. Pero estoy hablando de un retraso de meses, uh-huh. No de otro. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo empiezan ustedes? Empezamos en el segundo semestre del 2022. ¿Sabe usted que Renfe, el operador tradicional en España, ha presentado esto no como un juego de tronos, sino como un juego de trenes, diciendo y sugiriendo no hay espacio para todos, aquí va a caer alguien, esto va a ser sangriento? ¿Hay mercado para todos? ¿Hay mercado para tantos? La pregunta está conectada con quello que yo he dicho antes. Voy a decir, el mercado, ¿cuál es el mercado? El mercado es el mercado de Renfe, no hay espacio para todos. El mercado es que en esta ruta en la cual Adif ha puesto la liberalización tenemos el 40% de pasajeros en el ferrocarril, el 40% en el coche, el 20% en el avión. Y entonces sí que hay mercado. Trayendo pasajeros del avión y pasajeros del coche al ferrocarril. Hay la misma experiencia de Italia en el cual el tráfico de pasajeros en el ferrocarril se ha doblado. Es decir, ustedes confían en que el 80% del transporte va a ser por ferrocarril. Se ha doblado con una subida también de la movilidad complexiva. Y en el Roma-Milano entra tráfico de ferrocarril y avión es el 85% el ferrocarril. Ustedes aspiran a una cuota de mercado del 30%. Exactamente. Le pregunto, visto todo este sistema, por ustedes de puertas adentro, ¿qué cuota de ocupación es necesaria para que ustedes sean rentables? Se lo digo porque hemos visto durante el COVID unas caídas de ocupación de hasta el 80% y hay caídas de ocupación que parecen permanentes. Buena parte del, modelo de negocio y de los viajes de negocios se han ido para no volver. ¿Qué niveles de ocupación requieren ustedes para ser rentables? El nivel de ocupación se mueve para estar sostenible con nuestra estructura de coste necesitamos un nivel de ocupación que está entre el 75 y el 80%. Pero el tema es también qué tipo de estructura de coste vamos a tener. Uno de los costes más importantes que tenemos es los cánones. Y entonces es claro que si vamos a bajar los cánones, se pueden también subir el número de surcos hasta más que los números que tenemos ahora después de la liberalización y entonces podemos también tener un nivel de ocupación un poco más bajo. Esos cánones los marca Fomento, los marca Adif. ¿Qué les han dicho? ¿Los van a bajar? ¿Se van a bajar? Ahora los cánones es una taxa, pero hay una modifica de la ley del sector ferroviario en el cual Adif puede ir a tener responsabilidad en el mover el cánones. Claro que se debe ir a construir un equilibrio entre la sostenibilidad económica de Adif y la posibilidad de impulsar el tráfico del ferrocarril y de disminuir el tráfico en la carretera y en el avión. Aquí, el operador Renfe dice simetría. Esta es la palabra que utiliza para denunciar. Han llegado los italianos, han llegado los franceses, pero los españoles no consiguen entrar en esos otros mercados. No. ¿Hay un juego sucio, hay un juego desigual? Bueno, no puedo hablar de Francia porque no es correcto y yo no soy de Francia. Si Renfe quiere ir en Italia, el mercado está libre desde el 2012 y entonces no hay problema para entrar en Italia.
No hay asimetría. No hay asimetría. Al final, en Europa, la Italia fue el primer país a abrir el mercado doméstico de la alta velocidad. Es la historia de NTV. Y NTV al inicio fue también con accionistas de SENCEF, entonces... ¿Sabe usted que, digo, cada vez que traemos aquí a empresarios, las preguntas son incómodas, la silla es incómoda, pero a todos les decimos, oiga, ¿y de su negocio qué? Dice usted, empiezan segundo semestre, dice usted, empiezan ya, ¿con qué rutas? Para quien nos esté escuchando, de su negocio, ¿dónde van a estar? Nosotros vamos a empezar muy rápido con toda la frecuencia que tenemos. Claro que hay un ramp-up. Vamos a empezar con la Madrid-Barcelona y después de 3 semanas vamos a empezar con Madrid-Levante y después de 3 meses claramente hay un programa que está conectado con la disponibilidad de los trenes. Vamos a empezar con el Madrid-Sur. Y estas son la primera fase de ILSA. Es verdad que pero, voy a decir, cuando yo he visto ILSA por la primera vez, hemos siempre hablado del paquete B. Pero ILSA no es que es solo el paquete B. ¿Por qué solo Madrid-Barcelona, Madrid-Levante, Madrid-Sur? ¿Por qué no el norte? ¿Por qué no Lisbona o el Portogallo? Claro que vamos a estar un operador global en España, no solo el paquete B. Pues Fabrizio Favara, consejero delegado de ILSA, bienvenido al Juego de Trenes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la SER. Gracias a usted. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.